Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Olivia Gutiérrez de las Hermanas Dominicas y continuamos con nuestra reflexión de este segundo capítulo del nuevo Directorio General para la Catequesis y vamos a hablar sobre las tareas de la catequesis. Iniciamos este momento de reflexión en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que nuestro Dios uno y trino nos ilumine y este mensaje no solamente llegue a nuestro conocimiento, sino al corazón y a realizar tareas específicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La catequesis tiene unas tareas específicas y esto es de lo que hoy hablaremos en este segmento. Para lograr su propósito, la catequesis persigue algunas tareas que están relacionadas entre sí. Y vamos a ver cómo la catequesis, estas tareas de la catequesis van a ir muy acorde con la forma en que Jesús enseña a sus discípulos. Así como Él les fue enseñando, así como Él los fue formando en la vida de fe, también las tareas de la catequesis llevan a que el catequizando se vaya formando poco a poco en los aspectos que Jesús mismo formó a sus discípulos y que después los discípulos van a ir formando así a las pequeñas comunidades iniciales. Las tareas de la catequesis, como hemos dicho anteriormente, están entrelazadas, es decir, se unen, se apoyan, no son independientes unas de otras. Jesús les hacía conocer a sus discípulos los misterios del reino, pues también las tareas de la catequesis es parte esencial llevar a los catequizandos a conocer esos misterios del reino. Jesús les enseñó a orar a sus discípulos. La catequesis debe de llevarnos a esa profundización de la oración, a ese encuentro personal con Cristo, a poder dialogar personalmente con nuestro Dios uno y trino, no solamente a aprendernos los rezos ya establecidos por la Iglesia, sino llevarnos también, como diremos más adelante, a una oración contemplativa. Jesús proponía las actitudes evangélicas. Asimismo, la catequesis debe de dar esta propuesta de actitudes evangélicas, este cambio para que las personas puedan vivir la misericordia, la compasión, la paz, la justicia. Jesús los iniciaba en la vida de comunión con Él y entre ellos y en la misión. Nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, Jesús llamó a los que Él quiso para enseñarles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Así también, una de las tareas de la catequesis va a ser que podamos vivir en comunión con Cristo, con nuestros hermanos y para que también podamos ir a la misión, llevar la buena nueva a aquellos que lo están necesitando. Y dentro de este proceso que Jesús llevó, pues podemos ver la pedagogía en la vida de la comunidad cristiana. Nos dice Hechos 2:42, asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Esto va a ser parte esencial de la pedagogía que Jesús ha dejado a sus discípulos. Ahora bien, la fe no la podemos vivir en solitario. La fe necesita ser conocida, es decir, conocer qué es la fe, quién es este Cristo, quién es este Dios que se ha querido revelar a sí mismo. También nuestra fe debe de ser celebrada, vivida personal y comunitariamente y hecha oración.
Nuestra fe debe de llevarnos hacia la oración. Ahora vamos a pasar ya a hablar específicamente de las tareas de la catequesis, que podríamos decir están concentradas en estas grandes partes que son conocer, orar, celebrar y vivir. Sin embargo, el directorio para la catequesis nos las va desarrollando un poco más y vamos a tratar de irlas explicando. En el número 80 nos dice, una de las tareas principales de la catequesis es llevar el conocimiento de la fe, conocer nuestra fe, pero no solamente conocerla superficialmente, no solamente conocerla para realizar un sacramento, para recibir un sacramento. Queremos a veces las cosas a vapor rápido, que sea rápido y efectivo para yo poder tener el papelito a lo mejor y ser padrino o madrina. Es necesario que la catequesis pueda llevar al conocimiento de la fe y a la profundización de la misma. Ayudar a conocer las verdades de la fe cristiana. Introduce al conocimiento de la Sagrada Escritura. Es decir, no solamente vamos a estar enseñando, como dijimos anteriormente, las oraciones, sino vamos a profundizar las verdades de la fe cristiana, los dogmas, nos introduce al conocimiento de la Sagrada Escritura, la riqueza que tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo lo vamos a poder ir entendiendo, interpretando y además viviendo. Es muy importante, sobre todo la Sagrada Escritura, no solamente la leamos por curiosidad, y si es por curiosidad, empieza por curiosidad, pero también que la profundicemos y hagamos oración a través de la Sagrada Escritura. Y si vas iniciando en tu vida de fe, recuerda que la Sagrada Escritura no se lee como cualquier otro libro, es decir, no se lee desde el principio. Se te recomienda que empieces ya sea por los salmos o por el Evangelio. Inicia en el conocimiento de la tradición viva de la Iglesia, es decir, de aquello que no está escrito en la Sagrada Escritura y que sin embargo ha ido formando parte de la vida de la Iglesia. A esto llamamos tradición viva de la Iglesia. Promueve el conocimiento del credo, nuestro símbolo de la fe. El credo tiene una riqueza profunda. Es importante que lo podamos ir desglosando en esos 12 artículos que tiene el credo y que profundicemos en cada uno de los artículos. Porque yo digo que yo creo en un Dios que es Padre, porque creo en un Dios que es Hijo, en un Dios que es Espíritu Santo, en una iglesia que es una solamente iglesia, pero que es santa, católica, universal y apostólica porque viene de los apóstoles. También otra de las tareas en este mismo segmento de llevar el conocimiento de la fe es llevar a la creación de una visión doctrinal coherente a la cual se pueda hacer referencia en la vida. Que mi visión doctrinal vaya de acuerdo con lo que yo hablo, con lo que yo predico, pero también con lo que yo vivo, con lo que yo realizo, para que sea un referente hacia la vida, mi propia vida y a la vida de los demás. En el número 81 nos presenta otra tarea, iniciar en la celebración del misterio. Nos dice el directorio, tiene la tarea de ayudar a la comprensión y experiencia de las celebraciones litúrgicas. Es por eso que en la catequesis constantemente vamos a estar viendo esta imagen que tenemos aquí. Bueno, yo la puse de esta manera, pero es el tiempo litúrgico, el ciclo del tiempo litúrgico. Es muy importante que se les explique a los catequizandos, que lo podamos observar durante nuestras celebraciones también eucarísticas. Nos dice, inicien el conocimiento de los sacramentos.
¿Qué son los sacramentos? ¿Cuál es el fin de los sacramentos? Y también inicia en esta vida sacramental de manera especial en la Eucaristía, que como nos dice tanto el Vaticano II como, y retomándolo el Directorio para la Catequesis, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida y misión de la Iglesia. Dentro de este iniciar en la celebración del misterio, la catequesis debe de llevar a celebrar en la liturgia los sacramentos, que son un medio especial que comunica plenamente a aquel, es decir, a Cristo que es anunciado por la Iglesia. El número 82, que va muy unido dentro de este iniciar en la celebración del ministerio, yo le puse como un subtítulo, educa en las actitudes del, educa en las actitudes de la Iglesia. Es decir, en esas actitudes litúrgicas que vivimos en la iglesia, con ese carácter festivo de las celebraciones. Nuestras liturgias son ricas y tienen un carácter festivo, aun cuando el sacerdote en ocasiones ponga mala cara, se sienta mal o a veces regañe. Nuestras celebraciones deben de tener ese carácter festivo. Debe de tener, nos debe de llevar la catequesis en esa educación de las actitudes litúrgicas de la iglesia a vivir en ese sentido de comunidad, somos familia, somos la familia de Cristo, somos el nuevo pueblo de Israel. Nos debe de llevar a una escucha atenta de la palabra de Dios, oración confiada, debe de llevarnos a la alabanza y acción de gracias, a la sensibilidad con respecto a los símbolos y a los signos que se presentan también dentro de nuestras celebraciones litúrgicas. Y nos dice a través de la participación consciente y activa de las celebraciones litúrgicas. Lamentablemente, en ocasiones estamos en la celebración litúrgica de la Eucaristía o del bautismo, o de la confirmación o del matrimonio, y a veces somos un poco apáticos o nos estamos durmiendo o nos enfada precisamente porque no hemos tenido una instrucción adecuada para que nuestra participación sea más consciente y activa. Y es importante también que dentro de estas actitudes litúrgicas de la iglesia podamos tener la comprensión del año litúrgico. ¿Qué es el año litúrgico? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo empieza? ¿En dónde termina el año litúrgico? Nuestro año litúrgico, recordemos que no es como el año civil, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Nuestro año litúrgico termina con el día de la celebración, la solemnidad de Cristo Rey, y empieza con el primer domingo de Adviento. Y de ahí en adelante tenemos diversas celebraciones dentro de este año litúrgico. El significado del domingo del Día del Señor, es decir, el momento, el lugar, el día en que como familia cristiana nos reunimos para alabar, para bendecir, para agradecer al Señor en la Santa Eucaristía, en la misa como la conocemos. Debemos de ayudar a valorar las expresiones de fe a través de la piedad popular, de las reflexiones, de las devociones, del Santo Rosario, de alguna novena. También en eso es una tarea de la catequesis educar en estas actitudes, en estas expresiones de fe, de religiosidad popular, como también se les suele llamar. El siguiente punto nos habla en el número 83, formar en la vida de Cristo. Y nos dice
que en cada cristiano resuene el llamado de vivir una vida nueva. No podemos, cuando hemos tenido un encuentro personal con Cristo, no podemos quedar igual. Es importante que nuestra vida vaya teniendo un cambio en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar. Es progresivo ese cambio. Debemos ahora sí que recordar que pensar como pensaría Cristo, hablar como hablaría Cristo, cómo Cristo actuaría en esta situación. En esa parte la catequesis debe formar en la vida de Cristo. Vivir de acuerdo a nuestra vocación a la santidad. Nos dice el Directorio General para la Catequesis. Esta tarea consiste en mostrar a la altísima vocación a la santidad. Corresponde la respuesta de un estilo de vida filial. Y lo está retomando del Lumen Gentium número 40 del Concilio Vaticano II. Estamos llamados a ser santos. Y claro que el proceso es poco a poco. Vamos preparándonos. Para esta, la catequesis debe de formarnos, de animarnos a vivir esa vida de santidad, a vivir nuestra vocación a la santidad. Nos debe de hacer capaces de reconducir cada situación al camino de la verdad y felicidad que es Cristo. La catequesis nos debe educar en el seguimiento de Cristo. Constantemente Dios nos está llamando. Dios nos llama, yo puedo escuchar su llamado. No esperes que Dios te llame y te diga, ¿verdad? Con una voz potente tu nombre. Dios te va a hablar a través de los signos de los tiempos, a través de lo que tú estás viviendo, de lo que la sociedad está viviendo, de lo que tu familia está pasando, de todas las situaciones hermosas, alegres y a veces no tan hermosas. Ahí nos está hablando el Señor y te está invitando. Cada vez que el sacerdote en tu parroquia o el monitor o el coordinador de un ministerio te dice, estamos invitando a aquellos que deseen incorporarse a nuestros grupos o que necesitamos catequistas, ese es el llamado que Dios te está haciendo. Tú lo escuchas, pero Dios te deja en la libertad de responderle o no. Pero la catequesis debe de llevarnos a educarnos en ese seguimiento de Cristo. En el seguimiento de Cristo, ahora sí que como se dice también en el rito del matrimonio, en las buenas y en las malas. Nos debe de educar a vivir las bienaventuranzas como un camino hacia la santidad. Recordemos que las bienaventuranzas nos van a ir ayudando a vivir también ese camino de santidad. No solamente a llorar por nosotros mismos, porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, los que sufren. No solamente es llorar por llorar, es llorar con aquel que sufre, es hacerte uno con el que sufre. Hacia allá nos está llevando las bienaventuranzas, hacia la santidad. Y en el número 84 nos invita también y nos habla el directorio y nos dice que otra de las tareas muy importantes de la catequesis es formar en la conciencia moral, en nuestro comportamiento, en la forma incluso de que, como a veces pensamos y que claro que nuestro pensamiento luego lo hacemos vida, lo actuamos. Entonces, en esto también nos debe de formar y es algo que hoy en día necesita mucho nuestra sociedad. Enseña al creyente a ponerse a la escucha de la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación que estamos viviendo? A discernir bajo la guía del Espíritu Santo y en consonancia con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Lo vamos a ver aquí. El amor. Hermanos,
aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Nos dice Gálatas 6 del 1 al 4. Aquí lo tenemos. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina hacer algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta. Tendemos mucho a examinar la conducta de los demás, pero no nuestra propia conducta. A eso nos debe de llevar también la catequesis, a formar una conciencia moral que va a empezar desde mi persona, pero también que va después a influir en la vida de todos los cristianos y de nuestra sociedad. Vivir el mandamiento de la caridad, las virtudes humanas y cristianas. El número 85 yo le puse como título Educación moral con trasfondo vocacional. ¿Por qué? Porque esa educación, esa formación en la vida moral del cristiano debe de llevar un trasfondo vocacional, vivir nuestra vocación humana, nuestra vocación cristiana, nuestra vocación específica. Nos dice el directorio, según la medida de su libertad, escuchando a Dios y reconociendo los carismas que Él le ha confiado. Desde ahí vamos a llevar esa vocación, vamos a vivir nuestra vocación y vamos a llevar ese seguimiento de Cristo. El Señor no nos va a pedir algo que no podamos realizar. El Señor, si nos pide algo, es porque ya nos ha dado las herramientas para poderle responder. Tiene la responsabilidad de descubrir su propio papel en el plan de salvación. Tú y yo tenemos un papel muy específico en el plan de salvación. Por eso el Señor nos ha llamado a la vida, por eso el Señor nos ha llamado a la vida cristiana y a una vocación específica, para que desde ahí podamos realizar ese plan de salvación que el Señor tiene para nosotros y para todo el mundo. Presta atención ante todo a la vida como vocación primera y fundamental. Es importante que la catequesis eduque en la moral a la vida, en el respeto a la vida, en el sí a la vida, que acompañe la dignidad de la vocación cristiana. ¿Cuál es la vocación cristiana? Pues nuestro ser. Por nuestro bautismo venimos a formar parte de la gran familia cristiana. Entonces, debemos de acompañar, la catequesis debe de acompañarnos a vivir con dignidad esta vocación, a no avergonzarnos, a no negar que somos cristianos. También nos debe de llevar a discernir una vocación específica. ¿Cuál es la vocación específica? Dentro de la iglesia hablamos de vocación específica cuando alguien opta por algo especialmente, por eso es específica. Es decir, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida sacerdotal, la vocación al matrimonio, la vocación a la vida de soltera. Esa es la vocación específica que como laicos estamos llamados a vivir, a optar. Si yo opto, como en mi caso, yo siendo laica, opté por la vida consagrada. Esa es mi vocación específica. Fue un proceso de discernimiento desde el acompañamiento en casa, después ya ingresando en el convento y hasta la formación permanente, porque todavía debemos de seguir formándonos en la vida consagrada y en cada vocación específica. Los números 86 y 87 nos hablan
de la importancia que tiene la oración. Como mencioné anteriormente, la catequesis debe de llevar a enseñar a orar, no solamente a aprender los rezos establecidos por la Iglesia, sino a entrar en un diálogo personal y profundo de encuentro con Dios uno y trino. La oración, nos dice Romanos 8:26, es un don de Dios. Y nos dice esta cita bíblica, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. A veces podemos decir, no, pues es que yo no sé orar. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a orar. Dile, Señor, aquí estoy. No sé qué decirte, pero aquí estoy. Eso es oración también. Debe educar a la oración y en la oración. A hacer oración, pero también en cómo llevar esa oración, en cómo llevar esa comunicación con nuestro Dios uno y trino, ayudando a desarrollar la dimensión contemplativa. Es decir, no solamente a orar verbalmente, sino también saber escuchar al Señor, contemplarlo, contemplarlo a través de la Sagrada Escritura, de la Eucaristía, contemplarlo, ¿por qué no?, a través de una imagen, ahí en esa dimensión contemplativa. Educar para orar con Jesús y como Él, para orar con Cristo Jesús, para orar como Él oraba. Y aquí, antes de pasar al siguiente punto, quiero recordarles una de las formas en las que Jesús oraba era en solitario, personalmente. Hablaba con su Padre, pero también junto con sus discípulos. Les enseñó a orar, les dicen, cuando le llegan, le dicen, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice, cuando oren, entra en tu cuarto. Y después les enseña la oración hermosa del Padre Nuestro. Nos debe de llevar también este aprendizaje en la oración, la catequesis, de llevarnos hacia la oración personal, litúrgica y comunitaria. Necesita educar en las formas permanentes de oración a través de la lectura orante de la Sagrada Escritura, la lección divina, que hoy en día se le ha estado desde hace algunos años dando mucho auge, ¿verdad? La reflexión a través de la Sagrada Escritura, que nos lleva no solamente a leer la Sagrada Escritura, a meditarla, sino también a hacer la vida. También otra de las formas permanentes es la veneración a la Santísima Virgen y otras devociones de piedad. Los números 89, 88 y 89 nos hablan de que la tarea de la catequesis también es introducir a los catequizandos a la vida comunitaria. La fe, como dijimos también anteriormente, se vive en comunidad. ¿Por qué se enfatiza mucho en que se vive en comunidad? No podemos los cristianos decir, yo tengo fe y aquí solamente yo con Dios y mi Dios y yo nos entendemos y nada más. ¿Por qué? Porque podemos caer en el egoísmo, podemos caer en la solitariedad. Es importante que la vida de fe se viva en comunidad, porque los hermanos nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Ciertamente hay congregaciones religiosas masculinas y femeninas que durante la semana viven, pueden ser los ermitaños, pero también hay congregaciones contemplativas que hacen su oración, su vida de fe durante la semana personalmente. Sin embargo, la iglesia les pide que cuando menos una o dos veces a la semana se reúnan en comunidad para compartir lo que durante el resto de los días han vivido en su fe.
ayuda a compartir con el cuerpo místico las alegrías y las tristezas. Cuando estamos en una comunidad parroquial, cuando formamos parte de un ministerio, de un grupo, de un movimiento, nos fortalecemos. Vivimos las alegrías, las tristezas, los triunfos, juntos enfrentamos batallas. Entonces, por eso es importante la vida de comunidad. Presta atención a sus necesidades. Ya no solamente vemos nuestras propias necesidades, sino que ya podemos ver las necesidades de los demás. ¿Qué necesitan mis hermanos? ¿Qué necesita nuestra sociedad? Se le ofrece una amistad verdadera y profunda. Muchas veces nos sentimos más hermanos o más en familia con los miembros de nuestras comunidades que con aquellos de nuestra propia sangre. Entonces, ¿por qué? Porque el amor de Cristo nos une de tal manera que esa amistad se crea de una forma profunda. Nos ayuda a ver en el otro lo positivo, no solamente estar viendo lo negativo, el punto negro, el, el negrito en el arroz, ¿verdad? Sino que nos ayuda a ver lo positivo de las otras personas, de los hermanos, reconocer sus dones, sus carismas. Y cuando yo reconozco los dones y carismas de los demás, eso me va a llevar también a reconocer los propios, mis propios dones y carismas, no a desear los del otro, sino agradecerle al Señor porque el otro me ha reflejado quizás esos dones y carismas o incluso aquello que debo de cambiar o mejorar en mi vida. Nos ayuda a rechazar las tentaciones egoístas, ¿sí? Desarrolla un sentido de pertenencia a la iglesia. Educa en el sentido de comunión eclesial. Nos ayuda promoviendo la aceptación del magisterio, la comunión con los pastores y el diálogo fraterno. Forma en el sentido de corresponsabilidad eclesial, contribuyendo como sujetos activos a la educación de la comunidad y como discípulos y misioneros a su crecimiento. Este último punto es muy importante. La vida comunitaria, el pertenecer a un ministerio, a un grupo, el sentirme parte de una comunidad cristiana, me va a ayudar a ser corresponsable con esa comunidad. No nada más a señalar y decir, mira, aquellos que sirven en la iglesia, sino a formar parte de ella, a ver que hay necesidad de catequistas, de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, del equipo de bienvenida. Entonces, yo voy y formo parte de ello. Incluso también a ver las necesidades económicas que nuestra comunidad está pasando y contribuir con ellas. Y voy a regresarme un poquito al punto, eh, este puntito que estoy señalando, espero que se mire en el video, es rechazar las tentaciones egoístas. Algo que desde mi experiencia he podido vivir en la comunidad es precisamente que me ayuda a no generar esa competitividad, a estar en competencia, qué grupo es mejor, aunque se suele dar en algunas ocasiones, a, a que la desconfianza que en algún momento yo pueda llegar a tener, con la ayuda de la comunidad, yo la pueda rechazar esa desconfianza. ¿Por qué? Porque ellos me dan la confianza de sentirme libre, de sentirme en paz, de poder hablar, de poder decir, de poder discernir y de poder orar. Entonces, lo que el catecismo o las tareas fundamentales que nos presenta aquí el directorio sobre la catequesis es, son muy importantes y de manera especial deben de llevarnos a profundizar nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en la vida cristiana. Y bueno, concluyo con las referencias de los en donde me he basado y lo que he tomado de imágenes para, para darle crédito a quien le corresponde.
Y les dejo aquí unas preguntas para reflexionar. ¿Conocías las tareas que debe cumplir la catequesis en tu comunidad o en la iglesia? ¿Cuál se realiza con mayor frecuencia en tu comunidad? ¿Cuál necesitas iniciar o impulsar más? Déjanos tu comentario, dale like y por favor compártelo con otros catequistas, con otros agentes de pastoral, para que nuestra formación se siga fortaleciendo. Muchas gracias, que el Señor los siga bendiciendo y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a vivir nuestra fe en profundizar, en profundización. Ayúdanos a ser partícipes y coherentes con lo que estamos predicando, a que podamos llevar a otros hacia ti. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos también, Señor, a introducir a otros en la vida de fe, en la vida cristiana, en la vida de sacramentos, en la liturgia y de una manera especial a recibir con nuestros brazos abiertos y con un corazón dispuesto a los nuevos miembros que se quieran adherir a nuestra comunidad, grupo o ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.